buenas noches, bendiciones, qué bueno que nos puedas acompañar hoy para el estudio de Job que vamos a tener en el capítulo ya 32, y es de gran bendición que pues hemos recorrido ya, como dicen, 32 capítulos de este libro con gran enseñanza para nosotros como cristianos, y damos gracias a Dios por ello. Y qué bueno que estés ahí preparado. Les voy a invitar que preparen sus Biblias y que estemos ya todos atentos al estudio, ¿no? Y este capítulo 32 de Job, vamos a ver los versículos del 1 al 9, ¿no? Y aquí vamos a estar viendo, ¿no? Estos tres amigos de Job ya habían terminado, digamos, su tarea, ¿no? Y vimos que realmente toda su figura se desvanecieron, ¿no? En la distancia. Y lo que vemos es irse, dice uno, como un suspiro, ¿no? Todo lo que ellos querían mostrar a Job, ¿no? Y realmente ellos se sienten, podemos decir, aliviados porque pues ya terminaron, ¿no? Con Job, y saben que pues que Job había ganado el debate, ¿no? Él había tenido sus argumentos, Job, y de ahí no pudieron sus amigos sacarlo de sus pensamientos o de sus realidades que tenía Job, ¿no? Pero vemos que en este capítulo va a surgir un joven, un personaje joven, ¿no? Que tendría algo que decirle todavía a Job. Hasta ese momento, este joven no había abierto la boca para nada, lo cual dice uno, para un joven, hoy en la actualidad, pues como que no concuerda, ¿no? Dice uno este aspecto, porque ahora los jóvenes pues son muy impetuosos, son muy introvertidos, pero para este joven, dice uno, pues era bastante inteligente, y aquí entra, ¿no? Y su nombre es Eliú, y este joven realmente aquí este discurso que va a tener y muestra, ¿no? Todo lo que él tenía guardado, o por qué había guardado silencio, y que había escuchado dentro de esa multitud que pudo haberse encontrado ante estas contestaciones que había dado Job a estos tres amigos. Y como Job ya había terminado su discurso, dice uno, entra a escena Eliud para retomar un discurso, ¿no? Y continuó desde ese momento en adelante todo lo que Eliud pensaba, ¿no? Y aquí pues vamos a ver cómo capítulo tras capítulo Eliud, hasta que llega el momento que también guarda silencio, porque ya interviene Dios, ¿no? Entonces pues es muy interesante todo lo que Eliud va a tener que decirle a Job, ¿no? Y pues para ya entrar de lleno, vamos a poner estos momentos en oración. Les pido que cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por tener este momento contigo, Señor, este momento de intimidad, Padre, y en el cual tú nos muestras, Señor, día a día las necesidades que tenemos, Señor. Tú conoces nuestro futuro, Señor, tú conoces nuestras necesidades, y Señor, gracias por ponernos todo este alimento tuyo que tienes en esta reunión con nosotros, Señor. Gracias, Padre hermoso, por ello, y todo lo dejo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito a que abran sus Biblias. Vamos a ir al capítulo 32, y como título, pues ya comenzamos, es Job, un hombre íntegro a toda prueba, y el tema en sí es: la edad no te hace sabio, el que te hace sabio es la palabra de Dios. Amén. Y pues los invito a que tomen sus Biblias. Vamos a leer los tres primeros versículos, que dice así: cesaron estos tres varones de responder a Job,
por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque ellos no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job, ¿no? Y aquí, pues Eliud empieza a contestar, ¿no? Y por supuesto, pues todo lo que dice es verdad. Pues Job, él se consideraba un hombre recto, como ya lo vimos en capítulos anteriores, ¿no? Pero estos amigos que estuvieron, dizque, para darle, pues, aliento, realmente no lograron o no fueron capaces de darle a Job una respuesta, el por qué le estaba sucediendo, ¿no? Entonces todo esto, comentarios que ellos hicieron, realmente fracasaron, porque no satisfacieron las necesidades a Job, ¿no? Y que sus razonamientos y argumentos, pues no tuvieron, dice uno, la solidez y una verdad para todo lo que estaba viviendo Job. Y aquí entra, como les digo, ya este hombre que se llama Eliud, ¿no? Y pues este Eliud, el nombre es hebreo cual significa mi Dios es él. Y aquí nos enteramos, ¿no? Cómo Eliud comenzó a hablar porque estaba, dice uno, molesto, enfadado, y lo estaba por 2 motivos. Job había pasado todo el tiempo justificándose a sí mismo antes que a Dios, ¿no? Él estaba, pues, tratando de justificarse el porqué de las cosas con lo recto que él había sido. Y Eliú sintió que Job le preocupaba, pues, realmente tener la razón de él mismo que de Dios. Entonces, significaba que realmente él estaba diciendo, ¿saben qué? Dios está equivocado, ¿no? Porque él había cometido ese error, Job, y que pues estaba pensando, ¿no? Que Dios en sí estaba equivocado, el por qué le estaban llegando a él las pruebas, y que habían cometido un gran error con él. Esta actitud pues realmente despertó el enojo de Eliud. Por eso es que él iba a entrar a dialogar ya con Job, ¿no? Y este era también el segundo motivo de Eliud, ¿no? Los amigos habían hablado, dice uno, con mandarle señales al verdadero problema de Job, y aún así le estaban condenando, ¿no? Ellos, con todas la palabrería que dieron, realmente ellos estaban condenando a Job sin saber realmente la razón. Y estos 2 motivos pues realmente despertaron la ira de este Eliud, ¿no? De este joven que describe la situación ahora de este enojo de Eliud en la actualidad de todo el ser humano, ¿no? De los tiempos que se han venido corriendo a través de la historia, ¿no? En cuanto primer motivo, realmente las personas siempre tratan de justificarse a sí mismas, ¿no? Si estas personas conocen de Dios o la existencia de Dios, ellos tratan de justificarse ante Él por sus obras y por sus méritos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sienten que son muy buenos, ellos han dado todo y que ellos han tenido un comportamiento, dicen, un ejemplar, ¿no? Y pues ellos, al conocer a Dios, ellos tratan de justificarse, pues como un momento pensó Job. Y si los que no creen, ellos son, dice uno, ellos son tan egoístas que son la medida de todas las cosas, ¿no? El ser humano. Están centradas en sí mismas y no reconocen la necesidad de un Dios, ni de una vida después de la muerte, ¿no? Porque ellos piensan que no necesitan a Dios, que ellos están viviendo bien, han hecho las cosas rectas y no piensan
en el paso siguiente que se va a dar, ¿no? Que es la muerte. Y en cuanto al segundo motivo, también nadie humanamente hablando es capaz de señalar al ser humano su verdadero problema, y menos aún de ofrecerle una respuesta a lo que ellos sienten. Y en cuanto a la primera cuestión, pues también nadie puede justificarse a sí mismo. El apóstol Pablo, recordemos en la epístola de los Romanos, que dice así en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice uno, en esta segunda es la cuestión, ¿no? Frente a la necesidad espiritual del ser humano, frente a Dios y a la eternidad, nadie puede ofrecer una respuesta, ¿no? Pero a todos aquellos que han aceptado por fe la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, creo que ya hemos encontrado ahí la respuesta, ¿no? Amén. Sabemos que el que uno como cristianos, el llevar nuestros pecados ante sus pies, nos ha colocado realmente en paz con Dios. Y así hemos sido aceptados como sus hijos de nuestro Señor Jesucristo, porque los hemos aceptado por fe. Amén. Y continuemos, ¿qué dice el 4? El 4 dice: y Eliud esperando a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo este joven, Eliud, había esperado, ¿no?, respetuosamente en su momento a que terminaran de hablar estos tres amigos, y tomó en el momento oportuno esa intervención, ¿no? Él quería hablar. Esta actitud de Eliud fue diferente a lo que normalmente vemos hoy, ¿no? Como le digo, ahora ya los jóvenes de esta época no habrían esperado, ¿no?, tanto para poder hablar o introducirse a la plática o la conversación. Sabemos que ahora los jóvenes suelen ocupar, dice uno, protagonismo, quieren ellos estar en todo, y que realmente pues ellos no, dice uno, no tienen esa paciencia, ¿no? Recordemos, en aquellos tiempos se respetaba las edades. Ahora ya para nada vemos en nuestros tiempos, ¿no? Hasta los niños, los más pequeños a veces de la familia, se dice uno, se trepan a las barbas, ¿no?, de los adultos, y ellos quieren estar siempre en primer plano, ahora los niños y los jóvenes, y pues a veces los mismos adultos o padres lo permiten, ¿no? Sabemos que aunque no es una actitud muy inteligente hacer esto, ¿no?, pero dice uno, no es algo bueno para sus vidas futuras lo que están haciendo ahora en la actualidad los jóvenes. Y vayamos al 5, que dice: pero viendo Eliud que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y pues aquí había esperado, ¿no?, como les digo, con gran consideración este tiempo. Pensó que estos hombres mayores aportarían, dice uno, algún consejo sabio a Job, ¿no? Y pues él vio que no, y pues dice uno, ese fue su malestar de Eliud, ¿no? Y hay que reconocer, ¿no?, como les digo, ahora en nuestros tiempos, la cantidad de años vividos de una persona, dice uno, no es necesariamente en relación con la madurez que le hayan dejado sus experiencias, ¿no? La profundidad de sus conocimientos, su buen criterio. Ahora dice uno, antes podía uno decir, por su experiencia, por sus años vividos, tienen experiencia y son sabios, ¿no? Pero vemos que eso no es una garantía. Realmente ahora, dice uno, hay muchas personas con poca sabiduría. Hay hombres que cuentan con mucha sabiduría aún siendo jóvenes, y dice uno, todo ese conocimiento
sabemos de dónde viene, ¿no? Esa sabiduría que Dios nos da. Pero les digo, la vida te da experiencias, pero no te da la sabiduría. No porque tú tienes más años, eres más sabio que los que son jóvenes. Hay casos que es a la inversa, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado en todo esto. Amén. Vayamos al 6 y el 7 que dice, y respondió Eliud, hijo de Beraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declaraos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la mansedumbre de años declarará sabiduría. Y pues aquí este joven, ¿no? Les afirma, ¿no? Como dicen, evidentemente hay jóvenes que alcanzan una madurez temprana, ¿no? Que les permite actuar con oportunidad y con moderación. Hablan con sensatez y dice uno, con sabiduría. Entonces dice uno, no es garantía eso de los años, ¿no? Que puedas tener. Amén. Vayamos al 8 que dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y pues aquí el lío, ¿no? Que solo porque Job y sus 3 amigos eran mayores, realmente no significaba que ellos eran los únicos realmente con un espíritu, ¿no? Ni los únicos que tenían sabiduría del omnipotente. Y aquí debemos de rescatar algo importante, ¿no? Que él no tenía la misma posición que nosotros tenemos hoy en la actualidad en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento aparentemente el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo venía a ciertas personas para que realizaran ciertas actividades o cumplieran funciones específicas que Dios les había dado, ¿no? Y pues aquí Eliud realmente estaba reconociendo que solo la inspiración del Dios Todopoderoso puede dar esa comprensión al ser humano. Esto significa que hay que una sola autoridad segura y que está en la palabra de Dios. Por eso hablamos mucho de que debemos ser sabios. ¿Y cómo vamos a ser sabios? Siempre con la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay, no sé, algo que el hombre pueda aprender y le dé sabiduría más que la palabra de Dios. Entonces, Dios ha puesto su palabra en nuestras manos. Nos ha dado mucho entendimiento y lo tenemos a diario, como dice uno. No nos cansamos de repetirlo. ¿Quieres ser sabio? Conéctate todos los días. ¿Quieres ser sabio? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Porque si no, nunca vas a alcanzar esa sabiduría que Dios quiere que tengamos nosotros. Amén. Y vayamos al 9 que dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Y como lo vimos, ¿no? En el versículo 8, ¿no? Como dijo, el soplo del omnipotente, lo que hacen que entienda, o sea, que reconoció que solo Dios puede proveer una respuesta en el caso de Job, ¿no? Sabemos que Dios tenía esa respuesta. Y aquí solo podemos imaginarnos, ¿no? Esta reacción de Job y sus 3 amigos ante estas palabras de Eliud, ¿no? Porque les digo, joven Eliud tenía sabiduría y estaba aprendiendo. Lo importante aquí es que sepa uno aplicarla, ¿no? Porque él menciona, ¿no? El soplo del omnipotente le hace que entienda. Dice uno, no basta con reconocer esa gran verdad. Debemos de ser vivida
esa palabra, esa gran verdad, día a día de nuestras vidas. Por eso les digo que es importante, dice, tener esa fe activa. Necesitamos tener esa sabiduría y poderla aplicar en cada paso que demos día a día en nuestras vidas, ¿no? Aquí Eliú pues estaba reconociendo esa gran verdad, ¿no? De que Dios era la única, o es la única fuente de sabiduría real. Y veremos que él no la utilizó, dice uno, para ayudar a Job. Más adelante le digo, vamos a ver todo esto, ¿no? Si bien reconoció de dónde provenía la sabiduría, pero él, dice uno, no buscó los medios para adquirirla. Y aquí, el llegar a ser sabio, debemos de entender que es una búsqueda progresiva y que dura para toda la vida. Y recuerdan, nosotros podemos estar día tras día buscando esa sabiduría. Y debe de ser progresiva, debemos ir aprendiendo de la palabra de Dios. Nada más se requiere que haya disposición en nuestras vidas. Porque si no queremos aprender, pretextos vamos a tener muchos. Y eso, ¿qué hace? Dice uno, hace que nosotros nos paremos por completo y no queramos ser sabios. Nosotros debemos de buscar día a día, que sea progresiva, que cada día nosotros anhelemos seguirnos llenando de esa sabiduría. Recordemos que mientras tengamos vida, dice uno, siempre tenemos esa esperanza de que nosotros podamos aprender de esa palabra que Dios nos ha dejado escrita y que nos las pone al alcance de nuestra mano en cualquier instante, porque todos tenemos un celular a la mano y dice uno, el celular es muy útil para cosas muy buenas, pero es muy inútil para cosas malas. Hay cosas que realmente puede uno ocupar ese celular para cosas muy provechosas. Hay cosas muy buenas en la palabra de Dios y poderla estudiar, dice uno. A veces nada más con el subirse al camión ve uno, ¿no? Todos van entretenidos con el celular. Qué bueno fuera que hubiera ese anhelo de ir leyendo la palabra de Dios, de irla escuchando, ¿no? Porque hasta en el celular hay una descarga de la Biblia de la Reina Valera con audio y la puede uno ir escuchando. Y realmente no debemos nada más de contentarnos en saber acerca de la sabiduría. Hay que hacerla parte de nuestra vida. Le digo, hay muchísima enseñanza en la palabra de Dios y que es para nuestras vidas, es para que seamos realmente esos siervos que Dios quiere para nuestras vidas. Que nosotros no queramos, ya es diferente. Pero Dios nos ha puesto su palabra al alcance de nuestras manos. Y Eliud, con todo esto, estaba preparando el camino para Dios, ¿no? Para que Él respondiera, nuestro Dios, más adelante. Aunque Él mismo, pues dice, no, en realidad no tenía tampoco esa respuesta, ¿no? Pero sí reconoció que estos hombres, los amigos de Job, tampoco tenían una respuesta. Dice uno, el único que conocía el propósito en la vida de Job era nuestro Dios. Y eso es lo que debemos entender. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere de nuestras vidas? Amén. Entonces es lo que nosotros debemos de buscar con esa sabiduría. ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas? Amén. Y pues nada más como conclusiones, lo que leímos con este joven Eliud. El ser anciano o el ser joven no
te hace ser sabio. Lo que te hace ser realmente sabio es la palabra de Dios. Seas joven o seas adulto, persona mayor. Lo importante es que tú estudies la palabra de Dios, tú busques la palabra de Dios, y así aprenderás y así entenderás esa sabiduría que Dios tiene siempre para nosotros. Que nosotros siempre estemos en esa búsqueda de aprender y vivirla. Amén. Y pues hemos concluido estos 9 versículos y pues vamos a continuar la próxima semana. Entonces pues vamos a concluir con una oración. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que la única sabiduría viene de tu ser, de tu palabra, Señor. Que nosotros hay anhelo de aprenderla, porque si no lo hay, Señor, te estamos haciendo a un lado. Sabemos cuánta necesidad hay en nuestras vidas y que requerimos, Señor, que tú estés en nuestro corazón, que tú estés en nuestra mente, que tú estés cada vez que hablamos, Señor, que nuestra vida refleje todo eso, Señor, que tú nos has mostrado. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, y que sean de edificación para todos nosotros. Gracias te doy, bendito Dios, y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos.